bienvenidos una vez más a otro capítulo del Kiosco. Llevamos 3 meses de Corona Kiosco y seguimos acá con la Maca Lescornés. Bienvenida, Macarena, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal, Angélica Bulnes? Muy bien, aquí lista para comenzar a revisar algunos buenos artículos que han aparecido en la prensa internacional y que es bueno traer a colación aquí en el kiosco. Yo voy a comenzar con un artículo que aparece en la sección Educación del diario El País de España. Lo recomiendo harto esa sección porque durante estos días de pandemia, de fin de encierro en el caso de Europa, está trayendo muy buenas reflexiones de buenos especialistas sobre lo que es la educación o más bien cómo van a ser las aulas post pandemia. Específicamente me detuve en una entrevista que le hacen a Francisco Mora. Él es un doctor en neurociencia de la Universidad de Oxford y es uno de los mayores especialistas en neuroeducación, es decir, cómo nuestro cerebro aprende. Y me parecía, aparte de que él es una eminencia en todo lo que se refiere a cómo aprendemos, cómo nuestro cerebro se adapta a la educación, es una entrevista que pasa por hartos campos, y solamente para citar una parte que está al inicio, no tiene que ver tanto con pandemia, pero me pareció interesante, es que él en varios de sus estudios plantea de que el cerebro humano no está preparado sino hasta los 7 años o quizás más para recién comenzar a leer. Y él ha hecho unas críticas bastante duras a los sistemas educacionales occidentales que insisten en enseñarles a leer a los niños antes de esa edad. Siempre apurando a los niños. Y te acuerdas que otras veces hemos conversado que las dos tenemos la misma sensación de que cuando los niños los apuras mucho a aprender a leer, les cortas toda una aproximación al mundo muy visual. Y eso Totalmente. se acaba cuando aprendes a leer, porque dejas de guiarte solo por el mundo como simbólico y empiezas a guiarte con las instrucciones escritas. Totalmente, y seguramente eso es, es un empobrecimiento quizás de la capacidad que tienen ellos de cómo se representa en el mundo eventualmente. Claro. Bueno, yo no soy especialista en el tema, pero me parecía muy pertinente lo que plantea Mora. Dice, por la pretenciosidad que tenemos en este país, se está refiriendo en España a que el niño cada día sea más listo, más inteligente, entonces entre antes le enseñe a sumar, a restar, a leer, mejor será. Dicen, por ejemplo, en Finlandia se han dado cuenta de que a los 7 años se enseña a leer experimentando no desde la obligación, sino desde la alegría. Y es más, hay una recompensa que el cerebro logra decodificar y la lectura termina siendo un placer, pero siempre y cuando tú lo hagas a partir de los 7 años y no antes, porque antes el cerebro no está preparado Está para verde algo el tan cerebro. complejo. Totalmente, no tiene ni los códigos, ni quizás la flexibilidad requerida. Pero más allá de esta tesis de Mora, que me parece muy interesante, es también pertinente lo que él dice en relación al confinamiento. Y preguntan qué es lo que va a ocurrir con toda esta generación de niños que ha estado 3, 4 meses fuera de las aulas. En el caso de ellos, en algunos países europeos se están volviendo a reabrir ahora, pero otros van a volver en septiembre, que es cuando comienza el nuevo año escolar para ellos. Y él dice que obviamente va a haber consecuencias, dice que va a haber deficiencias en la educación, pero no deficiencias patológicas, sino que tienen que ver sobre todo con el tema de los hábitos, las normas y los valores asociados a la educación. Porque él dice que una parte importante de la educación, sobre todo en las edades más tempranas, él habla sobre todo, me da la impresión de los más chicos, es crearles, por ejemplo, que detrás de la educación también hay una serie de protocolos, de cierta manera, que uno empieza a internalizar y son parte de la formación. Por ejemplo, si uno aprende de manera inconsciente que uno se levanta a cierta hora, que uno a ciertos momentos del volver día a hace ciertas levantarlos cosas. a la misma hora que se levantaban. Mis hijos se No, despertarán eso, 1 hora después de lo que se despiertan habitualmente. Ahora. no, y mil cosas más, que almuercen a cierta hora, con ciertos códigos, que escuchen una campana y sepan que tienen que salir. Todo eso que rodea la educación, que tiene que ver con hábitos, se pierde. Y ahí él plantea algo que es interesante, que le preguntan, bueno, pero eso se puede recuperar, y él dice, bueno, ahora vamos a ver cuán profundo es, entre comillas, el daño. Él dice que quizá es bastante, porque entre más chiquititos son cerebros más flexibles, más plásticos, habla él, por lo tanto, son cerebros en los cuales los hábitos son mucho más difíciles de cimentar. Por lo tanto, cualquier cosa es un retroceso. Pero ahí la periodista le pregunta, bueno, ¿y los niños son entonces los que más perjudicados han estado por el encierro? Y además que le apunta algo más y dice, cuando entre más chicos son, hay una parte importante de educación que se basa en las emociones. Y por lo tanto, cuando ellos son tan chicos y pierdan ese contacto con la emoción del aprender, con el estar cerca de un par, de una profesora, es más complejo. Él dice que
de largo no son los que son más afectados, sino donde más afecta eso es en los más viejos. Y él dice que cuando uno está en las etapas más, digamos, más tardías de la vida, cuando ya Más el cerebro está más... adolescente. No, no, viejos, Ah, viejos, 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 gente ya. adulta, viejos, Ya. viejos, ancianos, digamos. Dice que cuando uno ya está anciano, todo, todo se basa en la emocionalidad. Es decir, la Ya. emoción está mucho más presente que en un cerebro adulto o en un cerebro adolescente. Es pura emoción. Por lo tanto, cuando tú a una persona en la tercera edad le quitas sus lazos familiares, los lazos de sus amigos, todo lo que finalmente le da un sentido a Toda su su vida, estructura de vida. todo. Y él dice, nosotros no somos conscientes de la importancia de la emoción en un cerebro anciano. Es algo que no tenemos internalizado. Bueno, él dice que a raíz de todo este confinamiento, eso se perdió muchísimo, muchísimo. Y ahí el problema, que a diferencia de un niño, tú eso lo puedes volver a reeducar, puedes volver a, de cierta manera, darles hábitos, códigos, volver a reeducarlo. Pero una persona que es más vieja, tú ya no tienes esa oportunidad. Es decir, lo que se perdió para siempre. Entonces, él dice que es algo que está re poco estudiado, a lo cual se le ha puesto poco, digamos, poco énfasis o quizás pocas preocupaciones durante la pandemia, porque obviamente eran otras las preocupaciones, y bien que así sea, la idea era salvar vidas. Pero dice que ahora, cuando se están desconfinando, se están dando cuenta De los cómo el cerebro efectos de que estas está personas, teniendo. Uy, qué increíble. no, increíble, pero por eso dice que en eso se emparentan un poco las maneras como actúa el cerebro entre un niño y un anciano, porque para los dos la emocionalidad en el aprender y la emocionalidad en el relacionarse son las partes fundamentales, a diferencia de quienes estamos quizás más en las partes centrales, donde otros factores Tenemos nos otros permiten, desafíos, claro. sí, pero me pareció súper interesante por lo menos en Increíble todo, bueno, en cómo lo este ponía. laboratorio en que estamos metidos, la cantidad de información de todos modos que va a entregar sobre los efectos, cómo nos comportamos, cómo retomamos ciertos hábitos, es bien impresionante. Es un momento, me imagino que para los investigadores bien único también, aunque sea terrible y difícil todo lo que se ve. No, totalmente. Así que el que quiera consultar el artículo es una excelente entrevista a, como decimos, el neurocientífico Francisco Mora, cuyo título es El maestro es insustituible en la pantalla, solo de un sesgo de cara, porque hay una parte también en la entrevista que le preguntan sobre esto de que haya niños aprendiendo delante de una pantalla, y él dice, eso no es educación. La educación sin un maestro de manera presencial no es educación, porque él dice que todos los sentidos tienen que participar del proceso de aprendizaje. Y claramente varios sentidos cuando tú estás delante de una pantalla no operan, y en los más chicos se nota aún más. Recomiendo muchísimo la entrevista. Bien interesante. Yo, Maca, me cambié de Ay, momento de la historia, me escapé. Ahora, aparte de ya. solo ver videos de perros y gatitos, Es increíble cómo uno necesita de repente y frivolizar para jirafa. escapar, ¿eh? Sí. Increíble. Bueno, yo por eso me cambié de tema, mira. Y esta es una de estas historias largas que me paso por hartos lados. Pero el tema que realmente me ha tenido interesada esta semana es la Bauhaus, la Escuela de Arquitectura, Ah, Diseño, Artesanía, Industria, que que se estuvo de fundó. aniversario el año pasado. Exactamente. Entonces, gracias a que me interesé en esto, he encontrado mucho material. Fue fundada en 1919, como dice la Maca, por Walter Gropius en Weimar, que era una ciudad alemana, y después fue cerrada en los 30 por los nazis. Y se emparenta un poco con el tema, ¿te acuerdas que estuvimos hablando del minimalismo la semana pasada? Bueno, se emparenta un poco porque es el origen del asunto, el origen del minimalismo. Y como el año pasado cumplió 100 años, entonces hubo varias producciones. Y me llegó terminé viendo una película que hizo la televisión pública alemana sobre la Bauhaus y que reivindica el papel que tuvieron las mujeres en esa escuela. Porque tenía una pretensión que no siempre se cumplió, pero tenía desde el comienzo una pretensión igualitaria. Cosa que molestó mucho a la sociedad conservadora de Weimar en ese momento. Bueno, la historia misma es simple, pero como es de la televisión pública alemana, esta película que se llama Lotte an Bauhaus tuvo un acceso a los edificios, a todo, entonces la ambientación es realmente muy bonita. ¿Y cómo llegaste a ese documental? Porque me lo ¿No mandó, es tenías que que no es estar documental, suscrita? es una ficción, Ah, me lo mandó una amiga, ya. dijo, velo porque te va a gustar. Y tenía toda la razón, me gustó mucho lo entretenido, pero mira, descubrí varias cosas, entre otras que esta es la parte frívola. El guapetón protagonista, uno de los protagonistas de la película, que es un guapetón, cuando te dan los créditos, veo Noah Saavedra. Y yo dije, te apuesto que es chileno. Y me puse a buscar, y era chileno. Era. Siempre hay un chileno. ¿Y eres el protagonista? El protagonista de Pero la en alemán.
en alemán. Lo que pasa es que es de esos chilenos cuyos padres se fueron para la dictadura y nació en Viena y que se crió allá, pero tiene mucha identidad, no en la película, pero después, por ejemplo, lo encontré en Instagram y es como con cosas alusivas al 18 de octubre, hablando en chileno. O sea que tiene Noa Saavedra, toda ya. esa vedera. Búscalo, podemos poner una Como imagen. Pedro Pascal, como todo esto, como Exactamente. Cabrera, claro. Muy buen mocito. Ya, pero esa era la parte friola. Lo que me pasó también es que me interesé en la figura de Walter Gropius, que es el fundador de la Bauhaus, el líder de todo este movimiento, y que como la mayoría una de las cosas que ha hecho que la Bauhaus se convirtiera en un movimiento como internacional y tuviera la trascendencia que tuvo, precisamente que cuando llegan los nazis, los expulsan, cierran la escuela, y muchos de ellos tienen, y de ellas, tienen que salir de Alemania y se reparten por el mundo. Y eso también repartió por el mundo los principios de la Bauhaus. De hecho, Walter Gropius hizo una carrera bastante exitosa en Estados Unidos. Fue decano en Harvard y además también tuvo una carrera como arquitectónica. Entonces, en la revista New Yorker, también el año pasado, precisamente por los 100 años, venía un perfil hecho desde hoy, como evaluando lo que fue la historia de Walter Gropius, The Man Who Built the Bauhaus. Y ahí revisa un poco todo esto, porque es bien interesante el personaje, porque, bueno, una de las cosas que muestra es que mientras él tenía la escoba en su vida personal, y como que inventa esta utopía como perfecta, minimalista, limpia, entonces como hay una contradicción, él además estuvo en la guerra, estuvo a punto de morir en la Primera Guerra, entonces tenía toda una historia bien traumática, y hacía esta arquitectura así como hiper controlada, perfecta, entonces muestra esa contradicción, pero también él como arquitecto fue muy famoso, el propio edificio de la Bauhaus en Alemania es muy lindo, pero hablaban de que, por ejemplo, el típico que pasa con los arquitectos, que cuando tú estabas dentro del edificio o te morías de calor o te morías de frío, que era incómodo, o sea, que era mucho más bonito que funcional. Entonces, por ejemplo, versus Miss Van der Rohe, que fue como tenían una competencia al parecer, ahí, que fue también director, el último director de la Bauhaus, él tal vez no fue tan reconocido como arquitecto, pero bueno, fue el creador de la idea. Entonces uno pensaba, ¿qué lo habrá hecho más feliz a él? Haber sido o qué es más importante, ser un profesional súper exitoso o inventar una idea. No sé, me quedé con la duda de eso, pero a raíz de eso, sigo saltando, de Walter Gropius, llegué a su primera mujer. Su primera mujer, que le hizo la vida a cuadritos, es... Esto ya se pone revista No, Hola, ¿ya? es que ahora llegamos a la parte hola del asunto. Su primera mujer fue Alma Mahler, aunque en realidad Alma Schindler. Alma Mahler porque su primer marido fue el compositor Gustav Mahler, a quien también le hizo la vida a cuadritos porque ella era realmente una devora hombres que enloqueció como a todos los artistas y intelectuales de la época. Walter Gropius, Mahler murió, como que en el fondo igual como que la sensación siempre es que murió como porque cuando ya se enteró de que ella estaba engañándolo con Walter Gropius, quiso que volviera, se psicoanalizaba con Freud, Alma odiaba a Freud, todo esto viene, bueno, No puedo creer todo esto. Yo quiero mira, una serie con esto, quiero una serie con todas estas cosas. hay varias películas y varias biografías de Alma. Yo me enteré Es como más la de su vida, película de Woody Allen, ¿no? donde pone, ¿te acuerdas? Las escenas de los intelectuales franceses en sus épocas y cómo Exacto. conviven entre ellos. Bueno, mira, esto es divertido porque ella se supone que su primer beso se lo dio Klimt, que tenía 30 años más que ella y ella tenía 16 años. Entonces, No te una puedo creer. de las especulaciones es que el beso es Es Alma. ella, Eso es lo que... Alma, ya, pero y Alma, además de todo esto, volvió loco a Kokoschka, que estaba tan enamorado de ella que cuando lo dejó, mandó a ¿ya? hacer una muñeca tamaño natural de Alma. Y vivió siempre con la muñeca de Alma. Pero quizás es un mito, Alma, a esta altura. ¿Será así? ¿Y viste fotos de Alma? Sí, es que eso es lo más impresionante de todo. Si tú buscas, googlea fotos de Alma, porque Alma no era ninguna gran belleza. Era más bien, Creo que sí. no era una mujer fea, pero era una mujer más bien entradita en carne. No era como el prototipo de la belleza. O sea, tiene que haber sido muy seductora y muy interesante para volverlo a todos locos. Me enteré de su vida, entre otras. No alcanzaba, empecé a hojear una biografía, pero cuando tú hay un artículo en El Mundo, que también es del año pasado, porque la Bauhaus, etcétera, que se llama Alma Schindler, la mujer que cautivó a Gustav Mahler, Walter Gropius y Oskar Kokoschka, entre otros varios, ¿ah? Porque hasta Pero el no es tan final, fea, pero no es tan búscala. fea. No, te dije que no era fea, pero no es una belleza así como no era. Sí, no, quizás no, pero no sé.
Pero es que eso la hace más interesante. Sí, pero es una mujer fascinante. Sí, porque eran digamos, de las mentes más privilegiadas de su época, con una sensibilidad de esos hombres increíble. Y ella los Ser capaz enloquecía de a conquistar. todos. ¿Qué habrá sido? Por eso me quiero leer una biografía de Alma, porque me da curiosidad. Mira, aquí hay una biografía, estoy mirando, que se llama The Life of Alma Mahler, porque la llaman Alma Mahler, Malevolent Muse. No, esto está Algo con todo el el rato. viento, musa del viento, una cosa así, si hay varias, porque realmente es un personaje como fuera de lo común. Excelente. Entonces, Walter, Alma, y en medio de todo esto, bueno, en medio de todo este recorrido también descubrí que hay una serie de la Bauhaus que se hizo el año pasado. Una serie de 6 capítulos, que se llama Bauhaus, la empecé a ver, bien entretenida, que parte con Walter Gropius ya viejo, siendo entrevistado por una periodista de la Vanity Fair, precisamente sobre el rol que tuvieron las mujeres en la Bauhaus. Y entonces ahí a partir de eso retrocede y empieza a mostrar todo el periodo. También es bien entretenida. Y mira, para cerrar, porque he recorrido bastante, pero es que me enteré en medio de todo esto por un artículo de la Sofía García Huidobro en la revista. ¿Que es hija de un chileno? No, no, ahí me buscaba chileno. Nació en Curacautín. O sea, ya cuando... Que Walter Gropius en el fondo se llamaba. Claro, Walter González. Ramón. Claro, no. Y desde Quinchamalí. En el Museo de Bellas Artes hay una exposición de la Bauhaus pendiente, porque se iba a inaugurar, es una exposición hecha por José Delano, que es un artista chileno que vive en Berlín, que se iba a inaugurar el año pasado en diciembre, pero el 18 de octubre dificultó la apertura, entonces dijeron ya, pues pongámosla para marzo, y pues bien, ¿qué pasó en marzo? Llegó la mascotita llamada COVID, claro, que es un poco inquieta, entonces nos tiene todo guardado, entonces hay una gran exposición hecha por él, que está, entonces cuenta la Sofía García Huidobro en esta entrevista que le hace, cómo es la vida de un pobre artista esperando desde hace 6 meses para poder inaugurar su exposición. Que también es bastante triste la situación. Así que material para... No, y una cosa que me interesó de la Bauhaus, yo creo que por eso me quedé pegada en el tema, porque la Bauhaus, además de un movimiento artístico, es el producto de un mundo totalmente en cambio. O sea, de un mundo como el nuestro, que se está realmente remeciendo hasta lo más profundo, y en medio de o sea, es un minuto en que Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, queda muy devastada, muy deprimida, lo que va a terminar conduciéndola al nazismo, pero es como un último intento como por lanzar como una utopía como más feliz que lo que fue el nazismo, que es una utopía cooperativa, colectiva, que tiene todo, es como ese espíritu, basada en las artes y en los cruces como interdisciplinarios entre la artesanía, la industria, entonces tiene una cosa como interesante, que como el momento mismo en que sucede todo esto. Solo para recomendar, el año pasado, a raíz precisamente del centenario de la Bauhaus, con Genaro Cuadros, con el urbanista, en el podcast La Vereda, hicimos un especial sobre la Bauhaus, que es lo que era desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, y lo clave e influyente que es para entender el siglo XX. Así que al que le guste el tema, lo puede encontrar en tele13radio.cl. Vamos a buscar al tiro. Que es un capítulo dedicado especialmente a la Bauhaus. Nos quedan segunditos, muy poquito tiempo, quiero solamente... recomendar 2 artículos muy rápido. Uno, también en El País, también en la sección educación, pero muy rápido, una entrevista que le hacen al rector de la Universidad Abierta de Cataluña, a Josep Planel, donde le preguntan sobre la educación online. Y él dice que hay un desafío para adelante sobre cómo va a quedar el mapa universitario mundial después de que grandes universidades entraron a la educación online. Él hace todo un análisis sobre qué es lo que es realmente la educación online, qué es lo que no es. Él dice que estar delante de una pantalla y poner atrás un pizarrón no es una educación online. Una medida de emergencia, digamos. Claro. Pero él dice que, ojo, porque si las grandes universidades empiezan a ofrecer sus currículums online, te cambia todo el mapa, porque dice, claro, si tú finalmente puedes ser abogado de Cambridge desde Santiago de Chile, ponte tú, uno, ¿qué pasa con el pueblo de Cambridge? Es decir, con muchas ciudades universitarias que basan su desarrollo en gente que vaya a estudiar allá. La ciudad de estudiantes. Exacto, la ciudad digamos, estudiantil. En Europa está lleno, digamos, está Salamanca en España, Granada, Santiago de Compostela, Cambridge, en París hay muchísimas, o sea, en Francia hay muchísimas universidades que están, o sea, ciudades que están basadas en la universidad, bueno, eso cambiaría.
Y él hace un análisis súper interesante, y el segundo artículo muy rápido es uno que está en The Conversation, que es este sitio que tiene varias versiones, está versión española, en ruso, en inglés, ¿no? Donde juntan análisis de, dice, rigor académico con estilo periodístico. Son bien interesantes, y hay uno que habla cómo el nacionalismo de la vacuna, que es un concepto que existe, podría bloquear el acceso a las poblaciones más vulnerables a la vacuna del COVID-19. Y hace todo un análisis de los intentos de varios países por tener una suerte de privilegio al momento de que salga la vacuna. En eso estamos todos los países peleando, y es una cosa, esa batalla va a ser Claro, bien pero algunos feroz, tienen más armas para esa por batalla que supuesto. otros, digamos. Tienen Entonces más él armas y dice más plata. pero que dice que ahí hay un tema, porque lo que va a ocurrir finalmente es que precisamente los sectores del mundo que menos necesitan la vacuna, porque tienen más acceso a, digamos, a salud de calidad y todo, van a ser los que van a tener Cuarentenas acceso. funcionan. Van a tener acceso a la vacuna y los más vulnerables no. Y eso también podría llegar a ocurrir en países como Estados Unidos con las poblaciones más vulnerables. También dentro, desde el momento que la vacuna se transforme casi en un objeto de lujo. Súper interesante el análisis sobre el nacionalismo de la vacuna. Súper interesante el concepto, además. O sea, Sí, no, ya existe. El nacionalismo de la vacuna, que es cuando mi país, solo mi país. Yo tengo más cosas guardadas, pero creo que tenemos que dejarlo hasta acá, así que nos despedimos, estaremos de vuelta la próxima semana. Muchas gracias a todos por escucharnos y muchas gracias, Macarena. Me gustó verte otra vez. Sí, de lo que vamos solo vernos. Ya querida, hasta la próxima semana, ya saben, un nuevo capítulo del kiosco en telesdcradio.cl. Chao. Chao.